Cada etapa, queridos hermanos de la vida, etapas que Dios nos da, son etapas importantes, de gran valor. Y quiere decir que cada experiencia realmente que Dios nos da, son experiencias que nosotros atravesamos y que Dios nos está formando a través de ella. Ese Dios soberano, todopoderoso, un Dios con propósito, nos está formando. No piense por un instante que las cosas son casualidades. Y este fue el caso de David ante Goliat. Y es el caso de cada hijo de Dios. Hay momentos en los que todo converge, es decir, las cosas concuerdan. Si hay momentos en que no entendemos nada, pero hay momentos o instantes que son decisivos, hay momentos cumbre. Por ejemplo, el estudiante que llega al examen al final ve que se define ahora realmente cuál es su trayectoria. El trabajador que después de largos procesos finalmente se da cuenta que ahora hay una promoción, hay una oportunidad que cambiará su vida. Son instantes, son momentos donde todo converge. Y así fue también para Moisés cuando estaba delante del Mar Rojo. Pero piense que estuvo 40 años formándose en el desierto. Dios lo estaba preparando para ese momento decisivo. Y como lo fue, por ejemplo, para Esther. Esther descubrió, siendo una hebrea, que Dios la había puesto en el palacio como reina de Persia para salvar a su pueblo en un momento muy importante. Sí, mis queridos hermanos, Dios utiliza a veces los procesos, y esos procesos no siempre son cortos, a veces son largos procesos que Dios usa para llevarnos a nosotros a esos momentos claves. Y no debemos de perdernos de eso. Sí, amados, Dios los utiliza. Y para David, este era precisamente el momento clave, el momento especial en que se enfrentaba al gran y famoso Goliat. Las palabras ya quedaron atrás, se apagaron las amenazas, los retos, el dime que te diré, como vimos la semana pasada, y ahora estos dos líderes se enfrentan, están uno contra el otro, para demostrar realmente dónde es que descansa la verdadera victoria, en qué se basa. Uno confiado en la espada, en su lanza, en su armadura, en su estatura de casi 10 pies, en su experiencia militar, y el otro solo confiando en un nombre, en el Señor de los ejércitos. Y aunque los filisteos abrieron la conversación, realmente fue Goliat quien inició la conversación con maldiciones, vemos ahora que el ungido de Dios la cierra, pero la cierra con autoridad espiritual. Y es aquí donde nosotros vemos que la narrativa da un giro decisivo, hermanos. Miren conmigo como dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo, ese es Goliat, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué dice, hermanos? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El filisteo quiso demostrar que él no solamente intimidaba con palabras, sino también con esa iniciativa y que iba a mostrar la victoria con rapidez. Y por eso salió primero a la ofensiva, ¿no? Pero el ungido de Dios no estaba dispuesto a quedarse atrás. El ungido de Dios salió, ¿cómo dice que salió David? David se dio ¿qué?
prisa y corrió, mi querido amigo y hermano. Agarró bien esas palabras. Aprendemos que la actitud de David fue guiada por Dios. Esas son actitudes guiadas por Dios. El mismo Dios que lo llamó, el Dios que llama, capacita, hermanos. Y Dios guía cada paso de sus hijos cuando estamos en sus manos. Porque quienes andan realmente bajo la dirección del Espíritu Santo no se quedan de brazos cruzados. No esperan que el enemigo simplemente les ataque, no. Se levantan, avanzan y encaran la batalla con valentía, con convicción, sabiendo que la victoria le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Nos pertenece la victoria, hermano. David se lanzó hacia la línea de batalla con una determinación, yo diría, igual o mayor que la que tenía Goliat. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos la prontitud del ungido, primeramente para obedecer. ¿Agarró eso? Tenemos que ser rápidos para obedecer al Señor y su palabra. David dice que se dio prisa. Miren, si algo distingue a los que están guiados por Dios, a los ungidos por Dios, si algo los distingue a ellos, es un sentido de urgencia santa, de urgencia para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Es decir, ellos no posponen, no dilatan, ellos no demoran, sino que saben aprovechar el momento o el tiempo. Hermanos, cuando un hombre y una mujer de Dios saben que Dios les ha dado una tarea, una misión, ¿qué es lo que hacen? Ajustan el tiempo, su ritmo, lo ajustan, las prioridades, como sea, para cumplir, para obedecer la voluntad del Señor. Y es verdad que en la vida hay cosas o hay asuntos que deben de hacerse con calma, ¿no? No todo es de prisa. Hay cosas que yo sé que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero también es cierto que hay decisiones, hay obediencia que usted tiene que tomar hoy mismo, ahora mismo, en un momento. Y como dice la palabra, deprisa. En Efesios capítulo 5, la palabra de Dios nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios. Ustedes saben lo que quiere decir necio, ¿no? La palabra de Dios le está diciendo esto a los cristianos, no al mundo afuera, gente de afuera. A los cristianos no anden como estúpidos, como necios, como tontos. Yo no creo que diría esto si no fuera que hay cristianos que andan como necios. Y lo peor de andar como necios es que no se dan cuenta que están andando como necios. ¿Qué les parece? Ese es el peor problema. Pero dice, sino como sabios. ¿Y qué es lo que hace el sabio? Dice, aprovecha el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque éste entiende que los días son malos y además de malos son cortos. Saben que muchas personas no saben usar bien el tiempo. No saben usar el tiempo. Ni siquiera piensan en la importancia del tiempo y pierden mucho tiempo. Y saben que el problema no es falta de horas en el día. Ustedes saben eso, ¿verdad? Porque Dios no le da más horas del día a una persona que a otras. Todos tenemos, ¿cuánto? 24 horas en el día. La diferencia está, o lo que cambia el asunto, es la manera en que nosotros usamos el tiempo. Y aquí viene una verdad, yo diría una verdad dolorosa. Y es que los que más malgastan el tiempo casi nunca reconocen que lo están desperdiciando. Y esa es la realidad. Por otro lado, algunos parecen que esperan que la vida misma los empuje, mientras que otros deciden caminar con propósito, con metas. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice también en Colosenses que debemos de andar, ¿cómo? Andar ¿qué? Sabiamente para los de afuera, redimiendo ¿qué? El tiempo. El tiempo, mis queridos hermanos. Se nos va a llamar acerca de cómo hemos dedicado el tiempo.
Y estos textos nos recuerdan a nosotros que sí, tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. Tenemos que saberlo administrar en obediencia, con dirección para glorificar a Dios, no para perder el tiempo en cosas que no edifican. Así que para el ungido David, darse prisa, esa palabra es clave ahí, anótala bien, darse prisa, era una prioridad espiritual. Esto, o sea, que no es un mero impulso, así a lo loco, emocional, era con convicción. Era el momento de un triunfo, de una batalla, de enfrentarse a una dificultad. Y miren, hermanos, mientras que, fíjense bien, visualicen eso, mientras que todo un ejército entero llevaba, ¿cuántos días dice la palabra? 40 días paralizados, simplemente mirando a Goliat cómo amenazaba durante todo ese tiempo. Ni uno solo se atrevió a hacer en más de un mes lo que David ahora hace en un solo día. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre perder el tiempo y saberlo aprovechar para Dios? ¿Cuánto tiempo habramos perdido en algo que realmente no edifica? Y aquí está la clave. Los hombres y las mujeres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, son aquellos que sus corazones arden, hermanos, por cumplir más que nada la voluntad y el propósito de Dios. Y por eso David pudo decir en el Salmo 138, lo que quiero que digan conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí, pero no lo va a cumplir si usted está perdiendo el tiempo. Si usted está al tanto de la importancia del tiempo para glorificar a Dios, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y cada hijo de Dios posee un propósito eterno. Dios no nos llama en vano. Pero para caminar en Él debemos de movernos. Fíjense, creemos en la gracia de Dios que nos mueve, pero creemos en la responsabilidad de movernos. Y esa es la evidencia de la gracia de Dios en nosotros. Es una señal de que estamos bajo la gracia de Dios. Si sentimos un impulso interior, y ese impulso es el que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Y cuando respondemos a ese impulso, amados hermanos, entonces Dios nos usa para bendecir, para guiar, para enseñar, para evangelizar, para discipular, para predicar, para hacer cualquier obra. Así que no basta solamente con el deseo, hay que actuar deprisa. Porque Dios no solo produce el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Dese prisa, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Dese prisa en manifestar el don que hay en usted. ¿Sabía usted que Dios le dio un don? Al menos uno. Cada creyente tiene por lo menos un don. No estoy hablando de talento. Talento pueden tener cualquier persona. ¿Cuánta gente en el mundo tienen talentos deportivos, talentos de música? Muchos talentos, pero no honran a Dios, ¿verdad? El talento es bueno usarlo para Dios, pero Dios da dones cuando usted se convierte, es convertido por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu entra en usted, le da dones, dice la palabra de Dios. Esto no lo digo yo, miren. Dios es el que lo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique. De alguna manera usted puede bendecir la vida de otros creyentes usando ese don, eso que Dios le ha dado a usted, sea de oración, sea de fe, sea de hacer contacto con las personas de una manera especial. Cualquier don que Dios le haya dado, úselo para la gloria de Dios. Hay quien tiene el don también de ser un ayudante. Eso es algo muy especial. Así que Dios le ha dado un don, pero usted debe ejercerlo, debe actuar. Y muchos oran. Yo diría que me cuesta trabajo pensar en que no haya un cristiano verdadero que no le haya dicho a Dios: Señor, úsame. A ver, ¿cuántos hemos dicho así al Señor? Señor, úsame.
Queremos que Dios nos use, ¿verdad? Señor, úsame. Pero ¿saben el problema? El problema es que no dan un solo paso para servir al Señor. Muévase y usted verá cómo el Espíritu de Dios va a obrar en usted. Dese prisa y haga las cosas que Dios quiere. Así hizo David, se dio prisa, porque era una victoria para la gloria de Dios. Deje de estar posponiendo las cosas para después, porque con eso usted se retrasa a otros y retrasa la obra que Dios quiere que usted haga. Así que saben, hermanos, si en el mundo secular aquellos que toman iniciativas, en el mundo secular, aquellos que toman iniciativa en los puestos de trabajo, que muestran interés, que muestran compromiso, no son ellos los que reciben promociones y mejores salarios. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿por qué no hacer eso para Dios? ¿Por qué no estar siempre allí cuando tenemos que estar? ¿Por qué no hacemos lo que debemos de hacer para la gloria de Dios? ¿Cuánto más Dios honrará a aquellos que tomen en serio su obra, amándola y sirviéndola? Mis queridos hermanos, los que son lentos en obedecer son perezosos en las cosas de Dios. Y a veces lo que se requiere es humildad. A veces el orgullo se interpone y por eso no cambiamos. El Señor no nos cambia. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando algo no estamos haciendo bien. Muchos creyentes pierden oportunidades divinas por estos motivos. No porque Dios no les haya hablado. A veces nos habla a través de la palabra, a veces a través de algún hermano, algún mensaje. No es por ignorancia. La mayoría de los problemas no es por ignorancia, sino porque no nos movemos cuando debemos movernos. Y uno de los peores problemas que pueden existir en las iglesias con los líderes es precisamente cuando a los líderes hay que empujarlos. Hay que decirle que se den deprisa. Hay que decirle cuándo hacer y qué hacer. Así que es importante, hermanos, la prontitud de aquellos hijos de Dios, aquellos que han sido ungidos con el Espíritu Santo. En segundo lugar, en esta mañana, quiero que noten la dirección firme de David hacia ese llamado que él tenía. Dice la palabra, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Saben? Los hombres y mujeres guiados por Dios no viven caminando así sin rumbo. Se mueven con metas, sabiendo hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr para el Señor. Las metas, hay metas a corto plazo. Claro, las metas a corto plazo ayudan a las metas a largo plazo. Pero la pregunta aquí, hermanos, que quiero hacerles en esta mañana, o hágase usted. ¿Desea usted ver éxito espiritual en su vida, personalmente, desde hoy? Entonces, póngase esa meta. No la posponga, póngase esa meta. Y comience donde tenemos que comenzar, en nuestra relación con Dios, en nuestro acercamiento a Dios, en nuestra vida espiritual delante de Dios. Usted, si está en Cristo, tiene el poder para hacerlo. No es en vano que la Biblia dice que los cristianos pueden decir todo lo puedo en Cristo. Es porque tenemos un poder, una habilidad espiritual que el que no está en Cristo no tiene. Ahora, ¿por qué debe ser ese orden de poner primero lo espiritual? Bueno, Dios nos prometió que si nosotros ponemos en primer lugar las cosas del reino, las cosas de Dios, su justicia, Él se va a encargar de todas las demás cosas. Pero la mayor parte del problema es que nos preocupamos mucho y oramos más que nada por las demás cosas. Y nos olvidamos de la prioridad principal, que es buscar las cosas del reino de Dios primero. Y si usted busca caminar y servir a Dios, entonces no tiene que preocuparse por las demás cosas, porque Dios promete que no les va a faltar ninguna de las cosas que Él tiene para usted. ¿Usted lo cree, hermano?
Dígame. Pero antes de correr hacia Dios, yo creo que conviene comenzar en humildad. Y es importante, como siempre les he dicho, practicar el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname por las veces que yo no he usado el tiempo de la mejor forma. Señor, porque no he usado quizás las oportunidades que tú me has dado como tú has querido. Si empezamos por ahí ya estamos bien. Porque el Señor, si ve nuestra humildad y que reconocemos lo que realmente queremos en nuestro corazón, Él nos ayuda. Y por eso que debemos después de esto afirmar nuestros pasos en su palabra, en sus promesas. Hermanos, niéguese a ser esclavo del pasado. Recuerde que los hijos de Dios han sido destinados a caminar en fe y a caminar en triunfo, en victoria. Ese es nuestro destino. Usted lo sabe, en Cristo. Si usted no se mueve, otros llegarán a la línea de batalla antes que usted. Ustedes saben que humanamente hablando, cuando miramos este cuadro, de todo ese ejército hebreo, David era el que menos posibilidades tenía. Esa es la verdad. Porque Goliat tenía, además de casi 10 pies de altura, tremenda armadura, tenía una experiencia de batalla extraordinaria, según declaró Saúl, y encima de eso también tenía un escudero al lado que lo ayudaba, que si se le caía la espada se la daba, que si necesitaba ponerse delante con un escudo lo hacía. Imagínense ustedes, pero ¿saben qué? Aquí está la cosa. David no se dejó definir por aquello que él no tenía. ¿Usted entendió eso? Muchas personas se definen a sí mismos por cosas que tienen o que no tienen. Él no se comparó con Goliat o con otros. Lo importante era una cosa, que él tenía la ventaja espiritual porque Dios estaba con él y a favor de él. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted se da cuenta, hermano, lo que estamos diciendo. Cuando usted se une o une su obediencia a esa voluntad de Dios, usted entonces se convierte en un socio de esa obra, en un socio del Señor en sus propósitos y propósitos eternos. Y por eso Pablo decía, no que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué dice Pablo que hay que hacer? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Deje el pasado, ya puedes arreglar el pasado. ¿Alguno aquí puede arreglar el pasado? ¿Alguien ha podido, como esas películas que regresan en tiempo? ¿Cómo sería eso si la gente pudiera regresar? No sé, sería un caos, un desastre, ¿no? Pero esas películas que la gente regresan al tiempo que quieren regresar, ¿no? A un tiempo atrás. El tiempo no es reversible. No. Esto es lineal hacia la eternidad, mi querido amigo y hermano. Por lo tanto, debemos entregarle al Señor ese pasado. Hay que entregarle al Señor esas heridas. Hay que entregarle al Señor esas traiciones, esos fracasos, esas amarguras, pecados, lo que sea. Entregárselo a Él para enfrentarnos a las pruebas, a las tentaciones y a las metas que Dios quiere que conquistemos. Entonces, hermanos, es tiempo de correr. Es tiempo de salir adelante, darnos a prisa, corra la línea de batalla, enfrente a ese Goliat que amenaza su vida espiritual, su matrimonio, su familia, sus hijos. No huya de los problemas. Saben que hay mucha gente huyendo de los problemas. Hay personas que he visto que de una forma u otra huyen del matrimonio porque tienen problemas.
Huyen del trabajo porque tienen problemas. Huyen de las iglesias porque tienen el problema con alguien. No huya del problema, confróntelo con la gracia de Dios. No se conforme a vivir esperando así la suerte, ¿no? Corra la línea de batalla, enfrente a ese Goliat. En otras palabras, no viva condicionado por esas cadenas, porque Cristo ya las rompió en el Calvario. Los cobardes, ¿qué hacen los cobardes? Huyen. Los cobardes huyen, sí, gritan y hablan mucho y todo, pero cuando llega la hora de la cosa salen huyendo, ¿no? Pero los valientes en Cristo confrontan. No huya de su matrimonio, no huya de su familia, no huya de su trabajo, no huya de su ministerio, no huya de su iglesia, ni de sus responsabilidades. Corra a la línea de batalla, corra, mi querido amigo y hermano, con oración, con fe en el Señor. ¿Saben que la oración es dada por Dios a nosotros? Es algo que Dios nos ha dado, la oración. No es algo que usted le da a Dios, no. Dios se la dio a usted para Él mover su poderosa mano a través de nosotros para cumplir su voluntad. Por eso es que no siempre se trata de que Dios cambie las circunstancias. A veces Dios lo que quiere es que pasemos por las circunstancias. Pero eso sí, Él siempre quiere que cambiemos nosotros a la forma del carácter de Jesucristo. Corra la línea de batalla y venza los temores con alabanza al Señor. ¿Saben que cuando alabamos al Señor nos llenamos de fuerza? ¿No es así? ¿No lo han probado ustedes? Cuando han estado tristes o en pruebas y se han puesto a cantar o a alabar al Señor, cómo sienten una fuerza tremenda, ¿verdad? Un gozo extraordinario. Se cuenta que un entrenador atlético o de atletismo contaba que sus atletas más lentos no eran los que corrían despacio, no, los más lentos eran los que se tardaban en salir. Ese momento de arranque, de salida, era tan clave. Él decía, el que arranca tarde ya comenzó perdiendo, aunque tenga piernas fuertes. Saben que así viven muchos cristianos, ¿no? ¿Sí? Hay cristianos fuertes, hay cristianos dotados con dones y talentos, pero están parados en la línea de salida. Y a veces cuando salen demasiado lentos, mientras que Goliat avanza. Amados hermanos, finalmente, la resolución final del ungido en la victoria dada por Dios. La victoria la da Dios, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios, e hirió al filisteo, ¿dónde? En la frente, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, nada más que le separó la cabeza del cuerpo. Hermanos, el ungido de Dios no solo comienza la batalla o comenzó la batalla, sino que supo responder con resolución hasta ver la victoria. Y esta es una característica de quienes realmente son guiados por el Espíritu de Dios. No es comenzar algo, sino hacerlo hasta el final bien, que no tengamos de qué avergonzarnos. Visualicemos por un momento ese momento en que David está corriendo hacia Goliat. ¿Usted puede visualizar esto? Miren, en primer lugar vemos a David avanzando sin titubear y con gran decisión. Es decir, en segundos, no creo que se haya tomado un minuto, segundos, él ya se acercó allí a la línea de combate como quien no quiere depender de sí, sino del Dios Todopoderoso. Y también vemos a David tomando una piedra, o sea, metiendo la mano allí en su bolsa, extrayendo una de esas 5 piedras lisas, como ya estudiamos anteriormente.
y a la misma vez está ajustándola en su onda, en lo que va corriendo y dándole la vuelta y lanzándola. ¡Wow! O sea, la piedra esa iba guiada por la mano de Dios. Claro que Dios lo había preparado, Dios lo había entrenado en su soberanía, de tal manera que pudiera llegar a este momento. Pero el asunto aquí importante es que esa piedra impacta en la única abertura del casco del filisteo en la frente. Una sola abertura había, una sola oportunidad había, y había que dar con precisión. Eso nos enseña que tenemos que poner una fe firme, y no dejarnos caer, que el Señor va a obrar en su tiempo. Bueno, ya sabemos, el impacto fue de tal magnitud. Imagínense a un hombre tan grande, tan fuerte, que aquel hombre cae al suelo. Aquel gigante cae. Bueno, no se sabe si completamente inconsciente o semi-inconsciente, pero cae. Completamente humillado allí. Aquel hombre tan grande, tan fuerte, que estaba desafiando al Dios vivo, ahora come polvo. ¿Qué les parece? La victoria es de Dios, mis queridos hermanos. Y sepa usted que cuando Dios derriba, Él derriba. Cuando Dios derriba, Él derriba. Pero David no se deja dominar por el momento de emoción. No hizo como hacen muchos jugadores. No han visto bueno, yo juego mucho el fútbol americano. Y lo que nunca he entendido, por qué tanta emoción cuando hacen lo que le llaman un touchdown, que anotan. Una emoción tremenda. Pero si el juego acaba de empezar y luego al final tantas emociones en momentos y después pierde. David no se dejó dominar por tanta emoción. Tumbé al gigante, empezó a brincar, dando tiempo que el gigante se recuperara y se pusiera en pie, ¿no? No perdió tiempo, hermano. No se dejó guiar por la emoción. Y hay gente así en las iglesias. Se emocionan demasiado con la música, con todo lo que hay que es emocional, pero sus vidas no cambian. Y quiero que sepa que nada puede sustituir la predicación de la palabra de Dios. Si la palabra del Señor no le emociona y no le toca, la emoción de la música no significa nada. Sepa eso. ¿Y qué hizo David? David vuelve a correr. O sea, le tiró la piedra, el hombre cae, pero él sigue corriendo para donde está el gigante. Él sigue corriendo y completa su obra. La obra que Dios le mandó a hacer. Y lo más interesante es que con la misma espada, para mayor vergüenza de los filisteos, con la misma espada de Goliat, él termina lo que Dios le ordenó. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza. Ahí se acabó Goliat, ¿no? Así que se cumplen las palabras que había dicho anteriormente. ¿Recuerdan cuando él anteriormente le respondió a Goliat? Goliat le amenazaba que lo iba a matar y le iba a dar su carne a las aves. ¿Y qué dijo David? David le dice, Jehová, él no dijo yo. Jehová Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y lo dijo, te cortaré la cabeza. Allí se cumple la profecía del hombre de Dios. Y el resto, bueno, es el resultado que trasciende a David. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Cuando los filisteos, el ejército filisteos, y por cierto, dentro de ese ejército habían otros 4 gigantes hermanos de Goliat. Pero cuando ellos vieron lo que había sucedido, que ese muchachito, sin armamento, tan pequeño, acaba de destruir al hombre más poderoso del ejército, los filisteos salieron huyendo aterrados. Y entonces, otra parte impresionante que es para también reprenderlos. Entonces el pueblo hebreo se llena de valor y sale corriendo y saqueó los campamentos de los filisteos. Ay, ¿por qué no hicieron eso antes? ¿Saben lo que pasó, no?
que se necesitó la fe de un hombre, de una persona que dijeran: aquí estoy para hacer la voluntad de Dios, para que otros siguieran. Y quién sabe si Dios quiere usarte a ti para que tomes esa iniciativa. Y cuando usted lo haga, otros van a ser impactados por su vida y otros van a querer hacer también lo que usted está haciendo. Esos hermanos de David luego se encargaron de esos 4 gigantes. Pero antes no podían hacerlo. Pero cuando vieron a David, a su hermano menor, triunfar de esa manera, se llenaron de valor. Hermanos, que así sea. Porque cuando un hombre fuerte cae, los aliados también pierden su valentía, su valor. Pero nadie puede entrar en ese tipo de batalla cargado de pesos innecesarios. David no corrió con la armadura que el rey Saúl quiso que él se pusiera. La dejó atrás. Y lo que quiero decir con esto es que antes de entrar en batalla, el creyente debe quitarse de todo peso que lo detenga. Piensa en esta mañana qué es ese peso que puede estarte aguantando de seguir a Jesucristo como debes. Quítate de ese peso. Cristo dio su vida para librarte, sea resentimiento, envidia, celo, rebeldía, chisme, ira, contienda, hipocresía, deseos carnales, dudas, complejos, lo que sea, que el Señor puede, por su obra en la cruz, poderosa obra, librarte en esta mañana. El mismo tiempo, mis queridos hermanos, que debemos nosotros de crecer en los frutos del Espíritu. ¿Puedes decir esos frutos conmigo? El Señor quiere que crezcamos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Porque contra tales cosas no hay poder que pueda. El cristiano es poderoso con esos frutos que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Permítame concluir, amados hermanos. Los creyentes obedientes actúan con prontitud y con resolución, confiando en la victoria que Dios nos ha prometido. Los fieles guiados por el Espíritu buscan siempre la delantera para cumplir la voluntad de Dios. No esperan que otros hagan lo que ellos han sido llamados a hacer. No se dejan confundir por las emociones. Son iniciadores, completadores en el propósito de Dios, demostrando que la victoria final le pertenece a Dios. Y a Él sea toda la gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amados hermanos.